Buenas tardes a todos. Hoy vamos a hablar acerca de la enfermedad de Chagas nuevamente. Esta es la clase 2 del tema y en esta clase nos vamos a enfocar en la manifestación clínica de la enfermedad de Chagas en sus diferentes fases y también del diagnóstico y tratamiento de la enfermedad de Chagas o tripanosomiasis americana. En este esquema que les compartí también en la primera clase, pueden ver una versión resumida de cómo es el ciclo de vida del Trypanosoma cruzi, que es el agente patógeno de la enfermedad de Chagas. Y hoy vamos a hablar del enfoque clínico de las distintas fases que puede tener esta enfermedad, ¿ok? Primero vamos a tener en algunos casos una lesión de puerta de entrada, otros casos se dan sin lesión de puerta de entrada, después un periodo de incubación, una fase aguda, una fase crónica indeterminada y en algunos casos después vamos a pasar a una fase crónica determinada. En este esquema también pueden ver un resumen de cómo es la patología y la clínica de las distintas fases de la enfermedad de Chagas. Y para empezar, vamos a hablar de Chagas agudo. Ok, en la fase aguda de la enfermedad, como su nombre nos indica, ocurre la primera interacción entre el huésped o hospedador y el agente patógeno, que en este caso van a ser los tripomastigotes del Trypanosoma cruzi. Empiezan a desarrollarse eventos, una respuesta inmunológica que nos va a determinar tanto la clínica y la severidad de la fase aguda, como también la evolución hacia una fase crónica. La clínica de la fase aguda va a depender muchísimo de cómo fue la transmisión de la enfermedad de Chagas. Vamos a tener transmisión vectorial, que es la que es por la picadura del chipo, del triatomino, transmisión oral, transplacentaria o vertical de madre a feto o durante el parto, transfusional por trasplantes o reactivación en pacientes inmunosuprimidos. Y la fase aguda es un periodo crucial para el diagnóstico y tratamiento porque nos permite cortar la cadena epidemiológica. Además, tenemos un mejor pronóstico cuando le damos tratamiento a los pacientes durante la fase aguda, una mejor tasa de curación. Durante la fase aguda de la enfermedad de Chagas, el daño que se produce en los tejidos depende tanto de la presencia del parásito mismo como de la respuesta inmune e inflamatoria aguda que está generando el hospedador ante la presencia del parásito. Los niveles de parasitemia son mayores durante el primer mes de la infección y se puede encontrar presencia del parásito durante los primeros 4 a 6 meses posteriores a la inflamación. La clínica como tal en los pacientes que la presentan dura entre unas 2 y 4 semanas en la fase aguda, después es autolimitada, pero solo entre un 5 y 10% de los pacientes van a presentar síntomas durante la fase aguda. Entre un 90 y 95% van a tener una fase aguda asintomática, ¿ok? De ese 5 a 10% de pacientes sintomáticos, el 90% van a estar en edades extremas de la vida, principalmente pacientes pediátricos. Y las principales causas de muerte durante la fase aguda de la enfermedad de Chagas es la meningoencefalitis y la miocarditis. El Chagas agudo de transmisión vectorial se transmite, como ya lo hemos conversado y lo vieron en su clase de epidemiología, por vectores insectos del orden Hemiptera, popularmente conocidos como chipos. El mayor riesgo de transmisión va a ser en pacientes pediátricos y la mayor tasa de transmisión a nivel vectorial va a ser durante los meses más calurosos de verano. ¿Por qué? Porque estos son los meses en los que el chipo naturalmente tiene mayor actividad biológica y por ende tenemos mayores tasas de transmisión. Y esa transmisión del Chagas vectorial lo medimos en base al porcentaje de niños que tienen menos de 5 años y están infectados. ¿Por qué? Porque en las comunidades donde tenemos presencia en la enfermedad de Chagas, podemos asumir de forma correcta que las personas mayores de 5 años ya van a tener una presencia de anticuerpos ante la enfermedad de Chagas, porque así tengan la patología crónica o no, ellos ya han estado expuestos a la enfermedad. En cambio, podemos calcular la transmisión activa basándonos en los niños menores de 5 años que no tienen presencia de anticuerpos porque no han estado expuestos anteriormente a la enfermedad. El Chagas agudo de transmisión vectorial se puede presentar con signos de puerta de entrada o sin signos de puerta de entrada.
En las formas que tienen signos de puerta de entrada, podemos tener un complejo oftalmoganglionar y un complejo cutáneo ganglionar. Ya vamos a hablar un poco más acerca de cada uno. Y en las formas que no tienen signos de puerta de entrada, podemos tener chagoma hematógeno, linfochagoma bucal y vamos a tener síntomas generales como fiebre, hepatoesplenomegalia, alteraciones en la conducción, el electrocardiograma, edema y síntomas gastrointestinales, síntomas muy generales, pero que no tenemos una lesión de puerta de entrada específica. En el complejo oftalmogangliar, que es el que pueden ver aquí en la foto en un paciente pediátrica, se puede presentar el signo de Romaña o signo de Romaña-Massa, que se asocia a que, como hablamos en la primera clase, el vector tiene mayor afinidad por uniones mucocutáneas como a nivel oftalmológico y cuando existe la presencia de las heces en la región oftalmológica, vamos a tener una inflamación de la mucosa periorbital bipalpebral. ¿Por qué? Porque está inflamado tanto el párpado móvil superior como el inferior, pero ocurre de forma unilateral y el paciente no va a presentar dolor. Si nosotros no aplicamos tratamiento, este signo se autolimita entre 1 a 2 meses posterior a la infección y a pesar de que este signo es característico de la enfermedad de Chagas por transmisión vectorial, no es patognomónico. ¿A qué nos referimos con eso? Que si el paciente no tiene presencia de Trypanosoma cruzi, este signo no nos está hablando de enfermedad de Chagas porque puede tener otra cantidad de causas. Entonces, este signo de Romaña masa lo asociamos a enfermedad de Chagas cuando también podemos demostrar la presencia del tripanosoma en sangre. Aquí tienen otro caso, tenemos un edema bipalpebral pero unilateral que puede cursar con eritema rojo y violáceo. Casi siempre vamos a tener adenopatías satelitales cercanas al sitio de la infección, con hiperemia conjuntival, la conjuntiva roja, inflamada, dacrioadenitis, poca secreción conjuntival y con síntomas menos frecuentes como dacrocistitis, queratitis y edema hemifacial, entonces en la mitad de la cara. En esta fase podemos encontrar en los paraclínicos una anemia hipocrómica leve, linfomonocitosis pero no neutrofilia en este momento, hipoproteinemia, hipergamaglobulinemia y el diagnóstico diferencial lo tenemos que relacionar con otras patologías que puedan ocasionar una sintomatología parecida como un chalación o una conjuntivitis bacteriana. El complejo cutáneo ganglionar es el que se da cuando el chipo pica, inocula el parásito directamente en la piel del hospedador y el signo en este caso se llama chagoma de inoculación. Ocurre un nódulo inflamatorio en el sitio donde fue inoculado el parásito. Puede ocurrir entre 7 a 10 días después de la picadura del vector y también es autolimitado. Si no aplicamos tratamiento, él va a desaparecer entre 1 a 2 semanas. Esta lesión es indurada, indolora, nodular, tiene bordes regulares, tiene un halo eritematoso, lo pueden observar en la foto. También vamos a encontrar generalmente una adenopatía satélite y casi siempre también lo vamos a tener acompañado por otros síntomas generales como fiebre y síntomas gastrointestinales. Importante, él no es doloroso. Estas lesiones de puerta de entrada no van a ser dolorosos. Los síntomas generales que lo más frecuente es que los tengamos, así el paciente tenga o no tenga una lesión en el sitio de entrada, principalmente en los pacientes pediátricos, fiebre, postración, son niños que no se quieren levantar, malestar general, hiporexia, irritabilidad, somnolencia, vómitos y diarrea como síntomas gastrointestinales. En niños menores a 2 años tenemos una mayor prevalencia de meningoencefalitis y la fiebre casi siempre va a estar presente desde el inicio de la enfermedad, junto a hepatosplenomegalia y edema que puede llegar a cursar con anasarca. Pero como estos son síntomas generales e inespecíficos, si no tenemos una lesión de puerta de entrada, es más probable que estos síntomas no nos lleven a un diagnóstico de enfermedad de Chagas. Aquí algunas de las patologías con las que podemos hacer diagnóstico diferencial cuando tenemos una enfermedad de Chagas aguda y son básicamente todas patologías que nos pueden dar una hepatosplenomegalia febril, ¿ok? Las formas sin signos de entrada son menos frecuentes. Podemos tener el chagoma hematógeno, donde podemos tener
tumores subcutáneos en gran cantidad, el lipochagoma bucal, donde hay un chagoma, una lesión ocupante de espacio en la bolsa de Bichat, síntomas digestivos aislados, sin ninguna otra clase de síntomas, síntomas circulatorios con alteraciones del electrocardiograma. Generalmente el Chagas agudo evoluciona de forma favorable, autolimitada y benigna. Si nosotros en la fase del Chagas agudo damos tratamiento, tenemos una tasa de curación hasta de un 80%. Sin embargo, si no pensamos en Chagas, no lo diagnosticamos y no damos tratamiento, él va a ser mucho menos autolimitado. Cuando tenemos niños que tienen una inmunosupresión, principalmente por desnutrición, podemos tener tasas de mortalidad mayores y complicaciones como meningoencefalitis, miocarditis, insuficiencia cardíaca y bloqueo de la rama derecha del haz de His, que son todos signos de mal pronóstico en estos pacientes. Cuando tenemos un Chagas agudo de transmisión oral, por lo general, en lugar de tener casos aislados como teníamos en la transmisión vectorial, vamos a tener brotes epidémicos o endémicos. ¿Por qué? Porque cuando hay un alimento que está contaminado con los tripanosomas, es mucho más frecuente y ha sucedido en Venezuela de forma relativamente reciente que varias personas de la comunidad consuman el mismo alimento y se genera un brote. Estos brotes no distinguen entre áreas rurales y áreas urbanas. Pueden ocurrir en cualquier zona y también en cualquier estrato socioeconómico. En los pacientes con Chagas de transmisión oral no vamos a tener una historia previa en el interrogatorio de manifestaciones cutáneas. Como ya les digo, puede afectar todos los estratos socioeconómicos y es la vía más común de transmisión de Chagas en animales en el ciclo selvático de la enfermedad de Chagas. Solamente en Venezuela tenemos registro de 15 brotes epidémicos, sin embargo, sabemos que probablemente hay un subregistro de casos que no estén diagnosticados. Aquí tienen algunas de las formas en las que podemos tener de forma gráfica la transmisión oral de la enfermedad de Chagas. Pueden ver que está el chipo. El chipo puede infectar a un rabí pelado o a una zarigüeya y pueden pasar distintas cosas. O esta zarigüeya va a infectar a otras frutas o también se convierte en carne de cacería infectada que después la pueden consumir u otros animales de caza o el mismo ser humano. También tenemos el chipo que puede defecar encima de cultivos o que lo podemos consumir sin darnos cuenta que el chipo se puede venir con vegetales, con frutas, es licuado, es cocido y una vez que se genera el producto final, un jugo, una sopa, se viene el chipo y de esa forma se transmite la enfermedad no a una sola persona, sino que se transmite incluso en algunos casos a una comunidad completa. Cuando tenemos enfermedad de Chagas por transmisión oral, vamos a tener una mayor morbimortalidad. ¿Por qué? Porque si estamos ingiriendo el chipo completo o las heces del chipo en una comida, vamos a tener un inóculo más grande, una carga parasitaria más grande y además porque los tripanosomas pueden penetrar de forma más eficiente en la mucosa gástrica, ¿ok? Entonces, los casos de transmisión oral suelen tener una sintomatología aguda mucho más significativa, más notoria y además con una mayor tasa de mortalidad. Los síntomas inespecíficos van a ser similares a los que ya habíamos conversado en el Chagas por transmisión vectorial, solo que más llamativos. Síntomas específicos, inespecíficos. En los inespecíficos podemos tener alteraciones a nivel cardiovascular con miocarditis aguda, pericarditis, falla cardíaca aguda, taponamiento y la sintomatología más frecuente que vamos a tener en los casos, podemos tener fiebre, edema facial de miembros inferiores o generalizado que puede llegar a ser una anasarca, tos, disnea, dolor torácico, palpitaciones, arritmia y como ya habíamos mencionado, hepatoesplenomegalia. ¿Qué sucede en la miocarditis chagásica aguda cuando se desarrolla? Que hay una invasión directa. Los parásitos invaden directamente a los miocitos en el corazón, ¿ok? Y se genera una miocarditis difusa por los nidos de amastigotes. En respuesta a este fenómeno, el corazón aumenta de tamaño, se dilata, se vuelve congestivo. Estos nidos de mastigotes están en las fibras musculares y en los histocitos. Vamos a tener un infiltrado inflamatorio marcado por la presencia de linfocitos
y posteriormente se produce la necrosis de los miocitos con un aumento del edema intersticial que afecta la funcionalidad del sistema de conducción. En la enfermedad leve, las alteraciones del electro pueden incluir una taquicardia sinusal, prolongación de los periodos PR y QT, bajo voltaje en los complejos QRS y anomalías del sistema de repolarización. Y en la enfermedad severa, como ya habíamos dicho, el bloqueo de la rama derecha principalmente de las DIs es un marcador de severidad y de mal pronóstico de la enfermedad de Chagas aguda con fibrilación auricular y también arritmias ventriculares. En la clínica asociada a estas alteraciones, vamos a tener disnea, palpitaciones, taquicardia, fiebre y podemos no tener signos de shock, hipotensión, pulso filiforme y disminución de los ruidos cardíacos. También una dilatación global de las cavidades cardíacas y en el ecocardiograma podemos observar una asinesia del ápex de la punta cardíaca. Posteriormente, algunos pacientes progresan a un Chagas crónico. La fase aguda es autolimitada, entonces el paciente tiene síntomas y muchas veces estos síntomas se van a autolimitar y pasamos a una fase crónica indeterminada que puede ser asintomática por completo o subclínica y puede durar incluso hasta 20 años. Es un paciente que tiene una serología positiva en IgG, sin embargo, él no tiene síntomas, puede tener hasta 20 años libre de síntomas y una parasitemia que no va a ser detectable. Lo podemos detectar es en la serología a través del IgG. Si el paciente durante esta fase crónica indeterminada se inmunosuprime, se pueden desencadenar los síntomas de forma más rápida. Puede haber una miocarditis subclínica y alteraciones electrocardiográficas aisladas, es decir, el hecho de que el paciente no tenga síntomas llamativos no significa que no exista un daño que se está ocasionando por el parásito, y a nivel del monitoreo del electrocardiograma podemos observar el bloqueo de la rama derecha y la elevación de los péptidos natriuréticos. En algunas ocasiones la enfermedad de Chagas en fase crónica indeterminada puede llevar a una muerte súbita. Y como ya les había comentado, en esta fase no vamos a tener una parasitemia detectable ni una sintomatología. Entonces, el diagnóstico durante la fase crónica indeterminada es incidental, es decir, estamos haciendo exámenes laboratorios por otra razón, estamos buscando otra patología y hacemos el diagnóstico incidental de la enfermedad de Chagas, o si hacemos un despistaje, un tamizaje, una búsqueda activa en la comunidad. Después pasamos a la fase crónica determinada. ¿Y qué sucede en la fase crónica determinada? Que el daño a las células neurológicas, como lo habíamos comentado en la primera clase, lleva a una alteración de la funcionalidad de distintas vísceras. Entonces, lo típico de la fase crónica determinada son visceromegalias. En Venezuela, esa visceromegalia por lo general va a ser una cardiopatía crónica, una cardiomegalia. Pero en otros países, principalmente en el cono sur de Latinoamérica, podemos observar otras visceromegalias como esa esófago, megaesófago y también megacolon, ¿ok? Principalmente alteraciones digestivas, pero esas no las vamos a ver por lo general en Venezuela, las vamos a ver en otros países de Latinoamérica. Aquí vamos a ver la cardiomiopatía chagásica crónica. Pueden verla en la imagen, es una miocarditis de una evolución lenta, crónica, progresiva, en la cual a lo largo de los años se van dilatando los ventrículos y al dilatarse los ventrículos se origina una insuficiencia cardíaca global que también conlleva una alteración de la conducción eléctrica del corazón y arritmias ventriculares complejas. Lo que pueden ver en la imagen es un corazón aumentado de tamaño, un paciente con una enfermedad de Chagas crónica, donde hay dilatación del ventrículo izquierdo y del orificio aórtico con un aneurisma en el vértice y fibrosis de las fibras del corazón. Aquí está un poco de la patogenia de la cardiomiopatía chagásica crónica. Persiste la presencia del Trypanosoma cruzi en el tejido del corazón y hay tanto daño directo por la presencia del parásito en los miocitos, como también una respuesta inmune que conlleva inflamación. Cuando tenemos inflamación, la respuesta inmune se disregula, ¿ok?
Y también tenemos fenómenos de autoinmunidad por los mismos mecanismos de evasión del parásito y la respuesta inmune y los fenómenos de autoinmunidad llevan a esta remodelación cardíaca. Poco a poco el tejido cardíaco se va remodelando, vamos a tener muerte celular o apoptosis, fibrosis, hipertrofia de las fibras que llevan a la dilatación de las cámaras del corazón. Que como ya habíamos comentado, es necesaria la presencia del parásito mismo para mantener la autorreactividad del sistema inmunológico en el corazón. Se genera un edema intersticial con infiltrado mononuclear, tanto en el miocardio, que afecta también al sistema de conducción del corazón. Se altera la microvasculatura, hay segmentos que tienen hipoperfusión, que tienen una menor perfusión de sangre y oxígeno y nutrientes. La afección cardíaca también nos puede generar valvulopatías. La más frecuente de todas es la estenosis mitral y las arritmias también son frecuentes. Podemos tener bloqueos completos o incompletos de las ramas de las DIs. La más popular o más frecuente es el bloqueo de rama derecha y también bloqueos del nodo AB con hipertrofia por la pérdida de las unidades contráctiles y aneurisma de la punta. Ok, además del ápex. Aquí podemos ver cómo los fenómenos de la remodelación en el tejido cardíaco, con la muerte de las células musculares del corazón, la inflamación, generan la remodelación de los tejidos. Ok, se genera una hipertrofia muscular que intenta compensar la funcionalidad que hemos perdido a través de la muerte de los miocitos. Entonces tenemos una hipertrofia compensadora y poco a poco se va generando fibrosis y la dilatación de los ventrículos porque estamos intentando compensar la función cardíaca normal. Aquí están segmentadas las distintas alteraciones cardiovasculares que nos puede causar la enfermedad de Chagas crónica a nivel cardiovascular, alteraciones del ritmo cardíaco, anomalías del miocardio, aneurismas de distintos segmentos del corazón y tromboembolismos. Y aquí están los otros megasíndromes chagásicos, las otras visceromegalias. ¿Ok? ¿Por qué? Porque recuerden que todas las vísceras tienen plexos nerviosos intramurales que son las que permiten la conductividad y permiten la funcionalidad de los distintos órganos. Se pierde el peristaltismo de los órganos, se empiezan a retener los residuos que están bajando por nuestro tracto gastrointestinal y poco a poco eso lleva a la dilatación de órganos. En otros países como Brasil y Argentina, países del cono sur de Latinoamérica, son más frecuentes. Sin embargo, en Venezuela no son frecuentes, aunque esta imagen que están viendo en la presentación es un megacolon chagásico que se reportó en Venezuela. Sin embargo, la publicación que hace el reporte es una publicación de Brasil. Ok. ¿Cuál es otra forma en la que se puede transmitir el Chagas a nivel congénito? Como otras tantas cosas acerca de la enfermedad de Chagas, no conocemos exactamente cómo es la transmisión del Chagas congénito. Sin embargo, sabemos que el parásito puede invadir el trofoblasto, ¿ok? Y por ahí pasar al feto. Y también durante el momento del parto pueden ocasionarse microlesiones o rupturas que también permiten que el parásito pase al feto, al producto del embarazo, y también puede haber transmisión, se teoriza que puede haber transmisión a través del fluido amniótico. Sabemos que las mujeres con enfermedad de Chagas pueden transmitir el Chagas al feto durante la etapa aguda y crónica de la enfermedad. En ambas pueden transmitir Chagas congénito. Ok, en, cuando tenemos casos de Chagas congénito e identificamos el Trypanosoma cruzi, tenemos que asegurarnos de verificar el diagnóstico aproximadamente 8 o 9 meses después del nacimiento, porque ese es el momento en el que los antígenos específicos vamos a saber que no vienen de la madre. ¿Ok? Para poder hacer un diagnóstico de enfermedad de Chagas congénita, por supuesto, tenemos que descartar que haya una transmisión vectorial, incluso en recién nacidos o en lactantes menores, o que hayan recibido transfusiones contaminadas con enfermedad de Chagas para poder hablar de que hay una enfermedad de Chagas congénita, tanto madre
como el producto del embarazo, el feto, tienen que tener presencia del Trypanosoma cruzi. Ocurre en aproximadamente 5% de los niños que nacen de las madres que tienen enfermedad de Chagas crónica y por supuesto, como en los demás casos, la madre puede ser completamente asintomática, pero eso no significa que no esté generando una acción lesiva al parásito. Entonces, estas madres tienen una mayor tasa de abortos espontáneos, de parto pretérmino, de restricción del crecimiento intrauterino o incluso de muerte intrauterina de óbito fetal. En los casos en los que los pacientes con enfermedad de Chagas congénito presentan una enfermedad moderada, podemos tener una hepatoesplenomegalia, que es la que vemos marcada aquí en el recién nacido, neumonitis y meningoencefalitis por neurochagas, en los que los pacientes recién nacidos pueden tener convulsiones generalizadas y tremores distales. En los exámenes imagenológicos vamos a ver granulomas, ¿ok? Que a nivel del sistema nervioso central se pueden manifestar como lesiones regulares y también podemos tener granulomas dérmicos, ¿ok? Lesiones difusas nodulares. Cuando tenemos enfermedad grave, enfermedad congénita de Chagas grave, podemos tener síntomas hemorrágicos y una tasa, una probabilidad de muerte cercana al 100% durante la primera semana de vida del bebé. La sintomatología menos frecuente, tenemos la ictericia, chagomas diseminados, lesiones hemorrágicas o necróticas y calcificaciones en las metáfisis óseas y también lesiones oculares. El diagnóstico diferencial va a ser con el síndrome de Torch, que es un conjunto de enfermedades que lo tienen aquí. TORCH significa toxoplasmosis, la O es por otras, que puede ser varicela, VIH o parvovirus, rubiola, citomegalovirus, herpes y sífilis. Ese es el conjunto de enfermedades con el que tenemos que hacer el diagnóstico diferencial del Chagas congénito. ¿Y cómo lo vamos a diagnosticar? En la mujer embarazada vamos a hacer un test serológico convencional, principalmente una ELISA, y en el recién nacido, una vez que confirmamos que la mamá está infectada por enfermedad de Chagas, es que podemos hacer una PCR o una visualización directa del parásito y después del noveno mes es que podemos hacer una serología porque, como les estaba comentando, después del noveno mes es que vamos a saber que esa serología nos está dando positiva por inmunoglobulinas del bebé y no inmunoglobulinas que haya recibido de su madre. El criterio de curación de la enfermedad de Chagas congénita son serologías negativas después de que el bebé haya recibido tratamiento para enfermedad de Chagas. La reactivación de la enfermedad de Chagas por lo general se da en pacientes inmunosuprimidos y es donde más vamos a ver el neurochagas, ¿ok? Principalmente lo vamos a ver en pacientes que tienen antecedentes de trasplantes o que tienen enfermedad, tienen una transmisión de VIH positivo. Él se comporta como un parásito, un patógeno oportunista y por lo general cuando se reactiva la enfermedad de Chagas es porque tenemos los CD4 en menos de 200. Entre un 75 y un 90% vamos a tener casos de meningoencefalitis que puede llegar a ser severa con una mortalidad cercana al 100%. Entre un 10 y un 55% de los pacientes con reactivación de Chagas van a tener miocarditis y efusión pericárdica. Y también podemos tener sintomatología más generalizada como fiebre, cefalea, vómitos y signos de focalización neurológica. El diagnóstico de la reactivación de Chagas la vamos a hacer con punción lumbar, ¿ok? Donde vamos a ver un infiltrado inflamatorio de linfocitos C, linfocitos T, pleocitosis e hiperproteinorraquia. Y el diagnóstico diferencial vamos a hacerlo con toxoplasmosis y neurocisticercosis, otras enfermedades parasitológicas que nos pueden producir síntomas neurológicos similares al de neurochagas y también vamos a tener en estudios imagenológicos esas lesiones definidas. La reactivación de la enfermedad de Chagas también nos puede ocasionar manifestaciones cutáneas, como las que pueden ver en estas láminas, que pueden variar muchísimo. Podemos tener placas, lesiones eritematosas infiltradas, nódulos, placas induradas, descamativas, zonas de ulceración, zonas hemorrágicas, paniculitis, necrosis y, por supuesto, puede ocurrir la complicación de sobreinfección bacteriana en estas lesiones. ¿Cómo hacer el diagnóstico en estos casos? Con una biopsia cutánea y vamos a ver nidos de amastigotes.
en las lesiones. ¿Cómo vamos a diagnosticar a los pacientes en una enfermedad de Chagas en fase aguda? Aquí pueden ver un frotis de sangre. Principalmente vamos a hacer un diagnóstico directo, ¿ok? Demostración directa del parásito, ¿cómo? Con un extendido o gota gruesa de sangre periférica teñido con Yemsa. También se puede hacer en algunos casos, sin embargo, no es lo más frecuente, una biopsia de los ganglios o del tejido cardíaco. Y el diagnóstico indirecto, el seno diagnóstico e inoculación en ratones. Vamos a inocular ratones o insectos, que es el seno diagnóstico, y vamos a demostrar el crecimiento del parásito en esos animales de laboratorio y también en insectos. Podemos hacer un hemocultivo con medios de Novi, McNeil y Nicole o de infusión de hígado y triptona. Son dos tipos de hemocultivo que se pueden realizar. Sin embargo, recuerden que los hemocultivos, a pesar de que son altamente sensibles, requieren una infraestructura más compleja y los resultados tardan más. Entonces no vamos a poder darle tratamiento al paciente tan pronto. También se puede realizar PCR. En la fase crónica vamos a hacer un diagnóstico serológico, ¿ok? Porque a partir de aproximadamente los 30 días y el nivel máximo es a los 3 meses, entonces entre 30 y 90 días vamos a tener una elevación de la IgG, que va a ser específica para enfermedad de Chagas. También puede ser útil en una fase aguda si no hay una alta parasitemia y otros métodos diagnósticos no nos han funcionado. Y en pacientes inmunosuprimidos es menos sensible el diagnóstico serológico porque estos pacientes no están generando una respuesta inmune adecuada. ¿Cuáles son las principales técnicas de diagnóstico serológico que podemos usar? ELISA, hemaglutinación indirecta, inmunofluorescencia del Western blot. Ok, el tratamiento de estos pacientes. Es tan importante diagnosticar al paciente en la fase aguda y darle tratamiento porque la tasa de curación va a ser mucho más alta durante la fase aguda. Tenemos distintos esquemas con benznidazol y nifurtimox dependiendo de la edad, del peso del paciente y del tipo de transmisión. Cada uno de estos medicamentos lo van a recibir entre 30 y 90 días con dosis que se ajustan al peso de cada paciente. Pero si estamos en una fase aguda, vamos a tener una probabilidad de éxito, una tasa de éxito del tratamiento hasta de un 90%. Vamos a poder eliminar las complicaciones, o mejor dicho, vamos a poder disminuir la posibilidad de que este paciente progrese a una fase crónica si le damos el tratamiento en fase aguda. Sin embargo, si ya estamos en fase crónica, podemos eliminar la parasitemia, pero ya no vamos a eliminar los daños tisulares que ha causado la enfermedad de Chagas, son irreversibles. Por supuesto, si ya estamos en una fase crónica, tenemos también que darle tratamiento específico a las complicaciones y si estamos en una fase aguda con manifestaciones severas, tenemos que darle, además del tratamiento específico, otros tratamientos de soporte para estabilizar al paciente mientras también le damos su tratamiento específico parasitológico. Esto ha sido todo. Muchísimas gracias por ver la clase. Quedo como siempre a la orden si tienen alguna pregunta.